Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvara Pintos, soy médico internista y bueno, desde marzo pues me dedico fundamentalmente al coronavirus. Estoy en un hospital en Madrid que se llama Puerta de Hierro y bueno, el objetivo un poco de esta charla es, además de repasar pues las cosas fundamentales sobre el coronavirus, pues bueno, profundizar en aquellas cosas que han sido novedosas pues a lo largo un poco de este año desde que conocemos un poco el coronavirus. Me refiero, por ejemplo, pues sobre todo en relación a las vacunas, es decir, que aunque vamos a hablar del coronavirus de forma general, sí que vamos a hacer un poquillo más de hincapié en las vacunas o, por ejemplo, alguna novedad, como por ejemplo la transmisión aérea. Nada, una breve introducción. Bueno, se trata de una zoonosis, todavía no sabemos exactamente cuál fue el animal a partir del cual saltó a nuestra especie, pero bueno, sí que es verdad que tiene cierta relación el coronavirus con los coronavirus de los murciélagos. Bien, es un virus que es ARN, con lo cual, pues bueno, esto es lo que permite que se adapte a otras especies y que tenga, pues bueno, esa capacidad de mutar y adaptarse. Bueno, con respecto a la mutación, es verdad que no muta tanto a lo mejor como el virus de la gripe o el virus VIH y eso pues bueno, permite que sea más, más estable, aunque es verdad que efectivamente últimamente están saliendo variantes. Una cepa, bueno, pues es cualquiera de las cepas del coronavirus, el SARS-CoV-1, el SARS-CoV-2, que sería este, ¿no? Y las variantes, pues bueno, son aquellas variaciones del SARS-CoV-2, ¿no? Que han hecho pues que haya algunos cambios en sus características. Por ejemplo, pues bueno, en la primera columna tenemos la cepa británica. Es verdad que todavía tenemos bastantes incertidumbres, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cosas que caracteriza a esta cepa es que tiene mayor capacidad de transmitir. Es verdad que, por ejemplo, pues no está claro si tiene mayor mortalidad, como pasa en las otras pues variantes pues más extendidas, ¿no? Y luego, por ejemplo, pues bueno, también puede haber con estas variantes pues cierta dificultad con las vacunas. Luego, como veis aquí, pues que está marcado en rojo, pues por ejemplo, la variante británica pues puede tener una pues modesta reducción, ¿no? en la conservación de la inmunidad a través de la vacuna. Pero bueno, esto todavía son pues bastantes incertidumbres, pero en cualquier caso es relevante pues conocer que hay variantes. Bueno, de la estructura, lo más relevante es conocer que bueno, tiene la proteína S, la proteína Spike, que bueno, pues la inmunidad natural se enfrenta fundamentalmente a esta proteína y las vacunas pues también efectivamente se desarrollan frente a esta vacuna, ¿no? Y es por supuesto la puerta de entrada que utiliza el virus para unirse a los receptores de las células que contienen la ACE2, que sería pues bueno, la enzima que es capaz de degradar la angiotensina 1 y angiotensina 2, y bueno, aunque no se conoce todavía bien la fisiopatología, pues bueno, sabéis que la angiotensina 1, angiotensina 2, pues tiene mucho que ver también pues, con la vasodilatación, vasoconstricción, la fibrosis, etcétera, y esto también pues, podría tener que ver con factores de riesgo importantes como la hipertensión, la diabetes, etcétera, ¿no? En cualquier caso, tampoco está tan esclarecida la fisiopatología y tampoco sabemos a día de hoy pues, si, por ejemplo, el tomar fármacos IECA o ARA2 son factores protectores o al contrario, sino precipitantes, ¿no? En cualquier caso, la fisiopatología, pues bueno, lo que sucede es que se produce una tormenta de citoquinas, que es lo que produce que los pacientes que tienen un curso grave, pues tengan un distrés respiratorio, ¿no? Y bueno, una de las citoquinas más relevantes es la interleuquina 6, y es por eso que bueno, pues nos sirve como marcador para monitorizar, por ejemplo, la evolución del paciente. Nos sirve también como diana de acción algunos fármacos, como por ejemplo el tocilizumab. Bueno, pues esto un poquito sobre la microbiología y la fisiopatología. Bien, vamos con la transmisión. Desde el principio de la pandemia, pues fundamentalmente se habló de transmisión por gotas y por contacto, porque es verdad que la mayoría de los virus respiratorios, como por ejemplo la gripe, ese es su principal mecanismo de transmisión. Ha estado pues hasta avanzada bastante la epidemia, pues un poco en entredicho con la duda, ¿no?, de si hubiera también transmisión aérea. No obstante, desde el principio de la pandemia, pues al ser un virus nuevo y desconocido, pues siempre se ha tratado de extremar las precauciones y, bueno, ante la duda, pues por ejemplo, los EPIs o los... bueno, pues el material de protección siempre ha sido más allá
que una mera protección por gotas, que sería la mascarilla quirúrgica, sino que por eso también pues, iba con pantallas, se iba con trajes completos, etcétera, ¿no? Y se evitaban, por ejemplo, pues medidas terapéuticas, por ejemplo, poner fármacos en aerosoles para que no se generaran los aerosoles, ¿no? O sea, es por eso que bueno, no se hacía desde el principio una protección meramente por gotas, sino que se iba un poco más allá. Bueno, pues a ver, normalmente lo que siempre hemos clasificado un poco los modos de transmisión es que cuando tengo una partícula de gotas, cuando hablo, toso o estornudo, ¿no? Si es menos de 5 micras, pues en principio es una partícula suficientemente pequeña como para que flote en el ambiente y por tanto se le llama aerosol, ¿no? Y cuando es más de 5 micras, pues es una partícula suficientemente grande como para que no se mantenga en suspensión y que por tanto caiga, ¿no? Y esa es la transmisión por gotas. Pero esto no es tan así, no hay gotas, por decirlo así, de tamaños estándar, sino que en verdad lo que hay es, cada vez que tosemos, estornudamos, cantamos, pues se pueden generar diversos tipos de partículas de tamaños, ¿no? Y esto es un poco lo que vemos aquí en esta diapositiva, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues partículas más grandes, pues tipo proyectil, balísticas, ¿no? Que, bueno, pues son las típicas partículas de saliva que vemos cuando hablamos, ¿no? Que serían las de color azul. Luego tendremos partículas de un tamaño intermedio, las de color verde, que bueno, pues, estarían en un tamaño intermedio y que podrían llegar, por ejemplo, a las fosas nasales pues al paciente al que le transmito la enfermedad. Y luego las partículas de color rojito, que serían bueno, pues las más pequeñas, las que se aerosolizan en el espacio y que por tanto son incluso capaces de llegar hasta el órgano diana, es decir, hasta los pulmones, ¿no? ¿Esto por qué es importante de entender? Bueno, porque es verdad que bueno, pues los aerosoles pueden estar suspendidos en el medio ambiente, ¿no? Donde estamos y que podamos contagiarnos, ¿no? Pero para que se demuestre la transmisión aérea tenemos que demostrar pues, 3 cosas fundamentalmente. Uno, que el virus sea viable en la partícula que está aerosolizada, bien, que sea capaz de llegar al órgano diana, ¿no? Y que efectivamente se produzca el aerosol, ¿no? De tal forma que, bueno, pues sí que finalmente se acepta que se transmite también por aerosoles. Si nos ponemos, por supuesto, la mascarilla, se pueden generar algunos pequeños aerosoles, pero va a ser mucho más difícil que lleguen hasta el órgano diana. Bien. Entonces, con respecto, una vez explicado un poquito esto, pues bueno, hablamos un poco en general también de otros modos de transmisión, y es que, por ejemplo, pues bueno, es verdad que inicialmente pues pensábamos que a lo mejor pues tocando el pomo de una puerta, si previamente otra persona había estado, pues podía pues transmitirnos la enfermedad, pero esto por sí solo no se ha demostrado, me refiero solamente y exclusivamente por contacto, no se ha demostrado. O sea, parece que tiene mucho mayor componente lo que es la transmisión por gotas o aérea y que en ese contexto en el que estoy, pues bueno, en una habitación con otra persona en la que se han generado aerosoles, gotas, pues además puede influir la transmisión por contacto. Luego otras vías de transmisión posibles donde se ha aislado, pues por ejemplo en heces, no se ha demostrado la transmisión puramente por heces. La transmisión vertical, bueno, cuando ha habido contagio de los recién nacidos, es fundamentalmente por, pues en el contexto de la lactancia. Es verdad que en algún caso se ha descrito y que es una posibilidad, pero es muy despreciable, la transmisión vertical. Sexual, pues bueno, también en alguna ocasión se ha podido aislar, pero fundamentalmente en el acto sexual pues sería transmisión por gotas y aérea. Bueno, ¿qué medidas de prevención vamos a establecer para evitar esta transmisión? Bueno, pues a ver, como sabéis, fundamentalmente la transmisión aérea, ¿no? Es pues estoy en una habitación donde se han generado esos aerosoles, típico, por ejemplo, y que haya más capacidad de que me transmita por aerosoles, lugares cerrados, con mucha gente, que tenga mala ventilación, que la gente esté gritando, cantando, o sea, típicos sitios, por ejemplo, pues gimnasios, un concierto, mucha gente y gente, pues eso, que está exhalando partículas, ¿no?
Bien, pues en estos casos, por supuesto, lo que tenemos que evitar es pues, la aglomeración de gente, ¿no? Mantener la distancia de seguridad, que efectivamente pues es un poco lo que nos basamos sobre todo de la transmisión por gotas, ¿no? Por eso que decíamos de que la gota gruesa pues sería el alcance, el del propio proyectil, pero efectivamente, pues bueno, como también tenemos este mecanismo, pues tenemos que estar en lugares pues, o abiertos, bien ventilados, con poca aglomeración de gente. En el caso del hospital, pues claro, la transmisión aérea, por ejemplo, como la tuberculosis, lo óptimo sería pues estar en una habitación con presión negativa y sin compartir habitación, lo cual, pues claro, una situación pandémica es mucho más difícil, no es como la tuberculosis que puede tener a lo mejor suficientes habitaciones para mantener el aislamiento como debiera de ser, ¿no? Entonces, pues bueno, efectivamente sí que se comparten habitaciones, pues lógicamente por las limitaciones que tenemos en una pandemia, pero efectivamente lo que habría que seguir manteniendo sería la distancia, ¿bien? Si pues, bueno, claro, lo óptimo, lo que decimos, tendría que ser con una habitación de presión negativa, pero sabemos que no estamos en una situación ideal. Bien, con respecto a las mascarillas, bueno, pues si yo soy un trabajador sanitario que me voy a meter en una habitación en la que tengo un paciente que tiene COVID, bueno, pues efectivamente me tendría que poner una mascarilla filtrante, tipo, por ejemplo, FPP2, FPP3, la N95, que esto lo que significa es que tengo capacidad de filtrar el aire de la habitación, ¿bien? Bien, ahora, si yo soy el paciente o yo, pues no sé, estoy por la calle o en una situación en la que no tengo con mayor probabilidad una gran concentración de aerosol y soy yo el que me quiero, o sea, quiero evitar transmitir a los demás, ¿no? Bueno, pues entonces en ese caso con una mascarilla quirúrgica sería suficiente, es decir, ya con la mascarilla quirúrgica, como vemos en la imagen, pues bueno, es verdad que se podrían expulsar algunos pequeños aerosoles, pero sería suficiente como para evitar la transmisión. Así que bueno, el paciente o la población general, pues se pone la mascarilla quirúrgica que sería suficiente para evitar que salga de mí los aerosoles o el virus para transmitir a otras personas. Muy bien, bueno, pues esto un poquito en general sobre la transmisión. Muy bien, bueno, pues este esquema me parece muy relevante ya no solamente para entender un poco los periodos en general, sino porque nos viene bien tanto para entender pues, el diagnóstico, la contagiosidad, etc. Entonces, bueno, si nos fijamos, este es el día en el que, bueno, pues la persona que tiene coronavirus comienza con sintomatología. Bien, la mayor capacidad que tiene de transmitir el virus es porque cuando comienza la mayor capacidad de infectar es previamente a que sepamos que tenemos la infección, es decir, que cuando estamos asintomáticos, los 2 días antes, por decirlo así, de que comience la sintomatología es cuando tenemos mayor capacidad de transmitir y esto hace que sea tan difícil de controlar la expansión de la epidemia precisamente porque, claro, si solamente comenzara la infecciosidad cuando tenemos síntomas, somos capaces de autoaislarnos previamente, ¿no? Entonces, pues bueno, como os podéis fijar, aquí comienza la sintomatología, aquí en el día -2, ¿vale? -2, pues comenzaría cuando es muy transmisible, que viene aquí señalado en rojo. Bueno, ¿cuándo va a comenzar a ser la PCR positiva? Bueno, pues a partir también más o menos de estos momentos. Bueno, van pasando los días y claro, los pacientes que tienen un coronavirus, un curso más grave, tienen mayor carga viral. Cuando tengo mayor carga viral soy capaz de mantener más mi periodo de contagiosidad. Por eso, pues bueno, se admite que hasta 20 días pues un paciente puede ser contagioso. Esto, pues bueno, es verdad que muchas veces lo que nos pasa es que podemos tener PCRs que siguen siendo positivas, ¿no? Entonces, pues claro, muchas veces a lo mejor tenemos un paciente que está 2 meses con PCR positiva. Claro, ¿esto qué significa de mantener la PCR positiva? ¿Que sigo teniendo replicando el virus y que por tanto puedo contagiar? Bueno, pues esto como se intenta demostrar es que se coge la muestra de esa PCR y se cultiva en líneas celulares a ver si es viable. Y bueno, es excepcional que sea viable más allá de 20 días a pesar de que persista el paciente con la PCR positiva. Esto, pues bueno, lo que se presupone que lo que está pasando es que quedan restos de ARN, ¿no? Todavía a pesar de que, bueno, pues que parece que el paciente hubiera resuelto la enfermedad.
Bueno, en los casos graves pues podría llegar hasta este punto y los casos leves, tienen menos carga viral, pues llegaría más a lo mejor como máximo a los 10 días. Si os fijáis en la producción de anticuerpos, bueno, la producción de anticuerpos total comenzaría pues eso a partir del cuarto, quinto día, por lo tanto, bueno, pues la detección de los anticuerpos, de solicitar serologías, no tiene en principio sentido para el diagnóstico temprano si estoy los 5 primeros días, ¿no? Porque no voy a haber generado los anticuerpos. ¿Cuándo van a empezar a aparecer los IgMs y IgGs? Bueno, pues posteriormente, y si os fijáis, la IgG empezaría a aparecer más o menos pues cuando llevo 10 días, de tal forma que, bueno, los casos, sobre todo en los casos leves, se puede admitir que si un paciente, por ejemplo, en estos que decíamos que mantenían la PCR positiva, si resulta que ya ha generado una IgG, estamos asumiendo que ya han pasado más de 10 días, con lo cual, bueno, pues podría ser un momento óptimo a lo mejor para desaislar al paciente. El típico caso, lo que os decía, paciente que persiste con la PCR positiva, ha resuelto los síntomas, pero resulta que es que ya ha generado una IgG. Bueno, pues si ya tengo IgG, pues estamos por este punto y han pasado más de 10 días, la probabilidad de que contagie pues es muchísimo menor y se podría considerar desaislar. Bueno, con respecto a la población y la letalidad, bueno, pues sabéis que es un virus que, bueno, que se expandió globalmente, la media un poco de edad pues es entre los 30 a 70 años y un predominio mayor en hombres. Esto luego pues también dependerá un poco de las peculiaridades de cada ola, de cada país, etcétera, pues bueno, puede variar un poquito más o menos, depende también de las características de la población, lógicamente, ¿no? Lo que sí que es bastante significativo es que los casos graves, pacientes que tienen que ingresar o incluso pacientes que tienen que ingresar en la UCI, sí que hay un predominio del sexo masculino, y es que el ser varón pues sí que es un factor de riesgo para desarrollar infección más grave. Bien, ¿cómo es el curso de la enfermedad en la mayoría de los pacientes? Pues un 80% de la población el curso es leve. Es decir, que la mayoría pues, o no tienen síntomas o tienen sintomatología pues poco relevante, ¿no? O que no que conlleva pues, al ingreso. Pero es que un 20% de los pacientes que se infectan por el coronavirus requieren ingreso, es decir, son cuadros graves que tienen neumonía, que desarrollan insuficiencia respiratoria, y esto es un poco pues, lo que lógicamente es lo que colapsa a los hospitales, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor no es el total de los casos, ni mucho menos, pero es entre la transmisión y que es un porcentaje bastante relevante, pues al final no nos podemos poner, por decirlo así, todos malos, ¿no? A la vez, porque bueno, genera el colapso. Del total de todos los pacientes, fundamentalmente vienen pues, de este 20%, pues del total de pacientes, en torno a un 5% pues, requieren ingreso en UCI, ¿no? Y esto pues, también, lógicamente, genera también más colapso sanitario porque bueno, pues las UCIs serían un poco cuello de botella desde el punto de vista de que requieren en muchos casos pues, estancias relativamente prolongadas, pues 3, 4 semanas, incluso a veces meses, ¿no? Y esto, claro, esto es lo que hace que al haber también siempre menos camas de UCI, lógicamente, que de plantas de hospitalización, pues se produzca también colapso en las UCIs. Con respecto a la mortalidad, bueno, así de forma más o menos global, pues la mortalidad pues puede rondar entre un 2-7%, pero esto es un porcentaje que es muy difícil de calcular. ¿Por qué? Porque me va a variar en función también de si estamos hablando del inicio de la pandemia, de si hago más test, del país, etc. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, al principio de la pandemia, pues decía, pues como en torno un 1%, ¿no? Pero a lo mejor decían en Corea, no, es mucho menos, claro, porque a lo mejor hacían muchos más test. Si yo hago muchos test, tengo un denominador mucho más grande, entonces puedo dividir entre más, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si yo hago menos test o al contrario, estoy al inicio de la epidemia y no detecto los asintomáticos o poco sintomáticos, la enfermedad me va a parecer mucho más grave de lo que a lo mejor es del total de los casos, ¿no? Porque solamente detecto, por decirlo así, la cúspide es decir, los casos más graves, ¿no? Al comienzo de la pandemia detecto los más graves, con lo cual, pues claro, me parece que la mortalidad es mucho más mayor, ¿no? En cualquier caso, claro, como nos ponemos todos pues, malitos a la vez, pues lógicamente condiciona que haya más mortalidad, también con el colapso, etc.
Bueno, pues un poco las estimaciones en España pues rondan entre un 0,8 y 4%. Bueno, pues también cuando se hicieron los test serológicos a la población tenemos mayor denominador, con lo cual pues lógicamente la mortalidad cae, ¿no? Sería más cercana a 0,8 que más del 4%, que a lo mejor eran las estimaciones iniciales. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, bueno, un factor de riesgo que parece muy relevante es la carga viral. Como habíamos dicho antes, si tengo mayor carga viral, tengo mayor riesgo de desarrollar un cuadro grave. La edad es de los factores pues más relevantes, ¿no? Porque a partir de los 60 años, pues el riesgo de mortalidad se multiplica, siendo pues bastante importante pues a partir sobre todo de los 80 años, pero a partir de los 60 años es un factor de riesgo importante. El sexo masculino, como habíamos dicho antes, la hipertensión, ¿no? Porque como habíamos dicho también que tenía la fisiopatología que ver con la ECA2, pues bueno, parece que efectivamente los pacientes que tienen hipertensión tienen mayor riesgo de llevar un curso más grave, al igual que los diabéticos, que también tiene que ver con la fisiopatología la ECA2. La obesidad es un factor muy relevante, de hecho, de los pacientes jóvenes que en principio a lo mejor por edad o por comorbilidades no les tocaría tener un curso más grave, sí que es verdad que entre los jóvenes el principal factor que se encuentra es la obesidad. Bien, sobre el EPOC, no es que tengan más frecuentemente los EPOC tengan más tendencia a tener coronavirus, pero es verdad que si tengo EPOC tengo mayor riesgo también de tener un curso más grave. Otros factores, pues bueno, el tabaquismo, el grupo sanguíneo A. Bueno, en el estudio en el que se determinó esto, pues se vio que el grupo 0 pues era protector. Y luego sobre el embarazo ha habido bastante controversia. Inicialmente pues no parecía que estuviera claro si tenía mayor riesgo, pero sí que hay un estudio relativamente reciente que sí que se ve que las embarazadas pues tienen mayor riesgo de desarrollar cuadros graves y de también ingreso en UCI. Por otra parte, tampoco quedaba muy claro sobre si condicionaba pues a lo mejor más parto pretérmino o complicaciones en embarazo, y también parece pues que sí que sería un factor para ello. En cualquier caso, pues bueno, recordar que la infección pues se produce en un 70% en pacientes sin comorbilidad. Lo que pasa es que es verdad que cuanto más comorbilidades o más enfermedades tenga, pues es verdad que tengo mayor riesgo para que desarrolle un cuadro grave. Y luego, pues por otros factores no aclarados o que, bueno, que pues dependen de unas circunstancias u otras. Por ejemplo, el cáncer de por sí no está claro que sea un factor de mal pronóstico. Es verdad que sí que se ha visto que a lo mejor si he tenido la cirugía o la quimioterapia en el último mes, pues efectivamente eso sí que puede efectivamente pues producir un peor pronóstico. O sea que, bueno, pues quimioterapia o cirugía en el último mes parece que sí que son pues predictores de un peor curso, ¿no? La inmunosupresión inicialmente pues sí que se alertó bastante con todo el motivo del mundo con que pues podían tener un curso peor, pero es que paradójicamente al estar en tratamiento inmunosupresor pues resulta que, claro, si nos damos cuenta lo que nos produce la enfermedad grave del coronavirus fundamentalmente es la inflamación, con lo cual pues lo que se está viendo es que es verdad que a lo mejor pueden tener más tendencia o susceptibilidad a infectarse, pero no a tener un curso más grave, ¿no? Por decirlo así, se compensa con que esté en tratamiento inmunosupresor. Y bueno, pues otras circunstancias que no está aclarado: la enfermedad renal crónica, la hepatopatía, las enfermedades autoinmunes. Bien, ¿cómo es el curso de la evolución? Pues bueno, es una enfermedad que tiene, por decir así, dos fases, ¿no? Una fase viral en la que tengo más la sintomatología pues típica pues como de una gripe o un catarro, en el que tengo pues la fiebre, la tos seca, ¿no? Y que esta infección viral pues me produce pues esta sintomatología, que pues suele durar pues más o menos como una semana, ¿no? A partir del octavo 10 días, bueno, pues en muchos casos se resuelve, pero en otros casos, en ese 20% que decíamos que cursaba de forma grave, pues puede empezar a desencadenarse una respuesta inflamatoria. En el caso de que acaben desarrollando un distrés respiratorio, pues esto sucede a partir del octavo 10.º día. Pues esto es tan importante que cuando tengamos un paciente con coronavirus, pues bueno, pues investiguemos bien con
con qué día, o sea, qué día exactamente comenzó la sintomatología. De esta forma, pues bueno, en el hospital o en el seguimiento podemos ir viendo un poco si estamos pues ya en un nivel seguro o al contrario, en un nivel de decir, pues a lo mejor este paciente se le pone un poco más malo. Bien, la clínica, pues bueno, en un principio no se sabía muy bien cuánto era el porcentaje de asintomáticos. Es verdad también que, como decíamos antes, para calcular la mortalidad es un parámetro muy difícil de calcular, ¿no? Depende de un poco de los estudios, pues puede rondar la población asintomática entre un 30% o incluso 40 o 50%. ¿Vale? En el estudio de seroprevalencia de España, cuando se hizo la serología, pues se calculaba en torno a un 30-40%. De tal forma que, bueno, esto es un dato relevante por lo que decíamos, por lo de la transmisión. La sintomatología, bueno, yo creo que no la sabemos todos. Fiebre, recordar que hay pacientes que no tienen fiebre, entonces, pues, aunque es verdad que era un poco con lo que comenzábamos con haciendo screening con la toma de temperatura, pues no es un poco lo más adecuado. Muy frecuentemente los pacientes tienen tos seca y luego, pues bueno, pues pueden ir sumando o otra serie de sintomatología tipo, pues tipo gripe, ¿no? Artromialgias, cefalea, en un pequeño porcentaje pueden tener diarrea, náuseas, vómitos, la anorexia muy frecuentemente, y luego el marcador un poco más que tiene mayor valor predictivo positivo, es decir, que si me lo cuentan tengo que pensar claramente en que puede ser un coronavirus, es la anosmia y la disgeusia, que además es un síntoma pues, frecuente que tienen los pacientes. Y luego en la exploración física, cuando tienen neumonía, pues es frecuente escuchar crepitantes secos. Esto a veces pues también hay bastante disociación entre la clínica y la radiología, pero es verdad que, bueno, que la exploración física en la neumonía es muy, muy típica. Bien, ¿qué complicaciones pueden tener? Bueno, pues vamos a ver, se empezó a ver frecuentemente pues, fenómenos tromboembólicos, sobre todo el tromboembolismo pulmonar. ¿Por qué? Bueno, porque se juntan pues, entre la fisiopatología, que tiene que ver también, bueno, pues todo el tema de la coagulación, etcétera, también una infección, cualquier infección produce aumento del riesgo trombótico, la hospitalización, etcétera. Entonces, el tromboembolismo pulmonar, cuando tenemos un paciente que, bueno, pues que tiene su coronavirus y de repente hace un empeoramiento brusco o tiene un dímero muy alto, sí que hay que tener alta sospecha de pensar que a lo mejor el paciente está teniendo un tromboembolismo. Hasta un 3%, una cosa así, tampoco son porcentajes exactos, pues puede incluso tener un tromboembolismo pulmonar. También otros fenómenos vasculares, como los ictus, luego el Guillain-Barré, como en la gran mayoría de infecciones, pues también pueden tener cualquier infección prácticamente puede ser desencadenante de un Guillain-Barré, complicaciones cardíacas, ya sean ictus, miocarditis, pericarditis. En los niños pues existe un cuadro grave que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, que sería algo así como una especie de mezcla de Kawasaki y que, bueno, pues que puede tener también afectación cardíaca, digestiva. Y luego, pues bueno, afectaciones dermatológicas como lesiones acras, etc. Luego, pues unas breves palabras sobre la reinfección, la repositivización y el COVID persistente. A ver, ¿cómo vamos a hablar de cada una de estas situaciones? La reinfección, estaríamos hablando de un paciente que ha tenido un episodio de COVID con su PCR positiva, bien, que luego han pasado pues, más de 3 meses y vuelve a tener otro episodio pues, con su PCR positiva. Y luego yo cuando hago el genoma veo que efectivamente son 2 genomas distintos, ¿no? Eso sería una reinfección como tal. Son poco frecuentes, bueno, pues se pueden contar relativamente, es difícil de demostrarlo, pero también es verdad que son relativamente poco frecuentes, pero esto no es lo mismo que una repositivización. Un fenómeno que veíamos muy frecuentemente es, bueno, pues tengo un paciente que tiene su COVID, le sigo haciendo PCRs, por eso que decíamos del aislamiento, a ver si le puedo quitar el aislamiento si tenga la PCR negativa. Resulta que al final damos una PCR negativa, le quitamos el aislamiento y luego pues a lo mejor pasan,
no sé, 4 o 5 semanas y le hago otra PCR, no sabemos por qué, pero a lo mejor hacemos otra PCR y vuelve a salir positiva y el paciente mejor no tiene síntomas ni ha pasado todo ese tiempo. No se sabe exactamente qué es lo que está pasando ahí, pero lo más probable es que la PCR, que tiene una sensibilidad baja, o sea, tiene un 30% de falsos negativos, a lo mejor lo que está pasando es que cuando me ha salido esa PCR negativa, en verdad era un falso negativo, ¿no? Esas son unas posibilidades, pero es verdad que, bueno, pues que hay bastante incertidumbre. En cualquier caso, pues bueno, al principio, cómo lo hemos manejado y lo que se maneja es pues que actualmente ya no hacemos tanta PCR de control si el paciente no tiene síntomas, el paciente ya le he podido desaislar, por ejemplo, por lo que decíamos de que ya había generado, por ejemplo, la IgG, que ya marcaba pues ese tiempo en el que ya el paciente había dejado de ser transmisible. Y luego con respecto al COVID persistente o long COVID o síndrome post-COVID, ¿vale? Tiene diferentes nombres, todavía no hay mucho acuerdo, aunque el más acertado pues, es el long COVID. Bueno, pues esto un poco para que lo tengamos en cuenta, ¿vale? En principio lo que pasa es que tenemos un paciente que tiene sus síntomas de COVID agudo, por ejemplo, fiebre, cefalea, anosmia, y resulta que pasa un mes, pasa otro mes y sigue teniendo esta sintomatología. A lo mejor va bajando, va fluctuando, tengo unas semanas que estoy un poquito mejor de la cefalea, pero luego vuelve, o que no termino de tener el gusto y el olfato recuperado, ¿no? Entonces, ¿esto a qué se debe? Bueno, pues todavía es una incertidumbre, pero entre las cosas que se barajan, pues que podría ser, bueno, pues como una respuesta inflamatoria inadecuada o bien que pudiera ser incluso reinfecciones o que el virus esté en alguna parte, pero es verdad que esto sí que se ha visto con otros virus, tanto en el SARS-CoV-1, el MERS o incluso seguramente virus que nos resultan más familiares, como por ejemplo la mononucleosis infecciosa. Yo tengo mi cuadro agudo con su fiebre, con su odinofagia, etcétera, y luego a lo mejor estoy cansado pues 3, 4 meses, ¿no? Es un síndrome posviral, ¿no? De la astenia posviral. O por ejemplo también uno muy gráfico sería el virus del chikungunya. Yo tengo pues mi fiebre, mis artralgias, pero es que luego resulta que se resuelve ese cuadro inicial y persisto con las artritis o artralgias durante meses, ¿no? Bueno, pues todavía hay mucha incertidumbre sobre esto, pero bueno, eso es a lo que se refiere un poquito pues el long COVID o COVID persistente. Bien, para valorar la gravedad, pues vamos a ver, hay diversas escalas, un poco la más conocida, la que se utiliza más, es la escala de Brescia, que la escala de Brescia lo que me va a mirar sobre todo es pues, un poco las necesidades de oxígeno. Si el paciente no necesita oxígeno, pues es un Brescia 0, que resulta que necesita oxígeno a bajo flujo, pues Brescia 1, si necesita más alto flujo, Brescia 2, etc. ¿Bien? Pero bueno, así un poco de modo práctico, cuando estamos en la hospitalización o bueno, cuando estamos ambulatoriamente siguiendo al paciente, ¿no? Bueno, pues qué marcadores nos va a indicar un peor pronóstico. Además de tener en cuenta la fecha del inicio de sintomatología, como habíamos dicho, ¿no? De que el paciente se puede poner más malito a partir del 7º, 8º, 10º día, etcétera, ¿no? Bueno, pues también la persistencia de fiebre como marcador de que sigue habiendo inflamación. Los controles radiológicos, pues que era una progresión rápida, pues en menos de 48 horas, pues tenía de repente menos afectación, eran unas lesiones parcheadas muy tenues y de repente pues hace un distrés, por ejemplo, lo veremos alguna imagen. Y luego, por supuesto, empeoramiento respiratorio. Si, por ejemplo, estamos en la fase a lo mejor más viral y de repente empezamos a tener disnea, ¿no? Sensación de falta de aire, pues lógicamente el empeoramiento respiratorio también marca el pronóstico, ¿no? Un paciente que está ingresado, que está pues con sus 2 litros, 3 litros, pero de repente el paciente se pone muy malito y se pone que necesitamos ponerle 10 litros o 15 litros de oxígeno para que sature adecuadamente. Bueno, en la analítica, ¿qué parámetros vamos a ver alterados que nos van a servir como marcador pronóstico? Es decir, que además de que me salgan alterados, cuanto mayor sean o cuanto mayor sea el empeoramiento a lo largo de la evolución, pues me van a ensombrecer un poco más el pronóstico, ¿no? Bueno, pues en la bioquímica, la LDH, cuanto a mayor LDH, mayor riesgo tengo de progresar hacia un cuadro grave, o cuanto más va aumentando en los días la LDH, pues también peor pronóstico. La acción de transaminasas, la CPK,
las troponinas. Y luego, pues bueno, es verdad que los cuadros virales, no es típica la elevación de la PCR, ¿no? La PCR es un marcador más de infección bacteriana, de inflamación tipo enfermedad autoinmune o los tumores, ¿no? Bueno, pues en este caso la PCR es muy típica que se eleve, por esto que decíamos de la inflamación. Entonces, pues la PCR elevada también muy típica. Pasa un poco lo mismo con la ferritina, pues como una especie de síndrome hemofagocítico que eleva muchísimo la ferritina, pues en este caso también la ferritina pues es un parámetro que lo vemos muy frecuentemente alterado, y lo mismo, cuanto más alterado pues mayor riesgo de evolucionar peor. La interleuquina 6 también la determinamos, como habíamos dicho, porque es la citoquina pues que parece que tiene mayor relevancia en desencadenar toda esta fisiopatología, esta tormenta de citoquinas, ¿no? Entonces, pues también, cuanto más elevada, pues en principio también peor pronóstico. En el hemograma, bueno, pues la linfopenia, cuanto más linfopenia, pues también peor pronóstico, es muy frecuente verla. La trombopenia también se puede ver. Y luego, pues bueno, un parámetro que es el índice neutrófilo linfocito. O sea, bueno, pues lógicamente si tengo mayor linfopenia, pues tengo también más índice y por lo tanto también peor pronóstico. En la coagulación lo más relevante es la elevación del dímero, lo que decíamos, cuanto más elevado, cuidado, porque a lo mejor lo que está teniendo el paciente también es asociado a un tromboembolismo, ¿no? Normalmente, pues bueno, si vemos una tendencia del dímero que va aumentando, un empeoramiento respiratorio, pues bueno, habría que sospecharlo. Y luego, pues bueno, también puedo tener coagulopatía de forma general. Bueno, en las pruebas de imagen, bueno, pues fundamentalmente hacemos las radiografías. Bueno, ¿qué tipo de patrones podemos ver? Pues un infiltrado intersticial bilateral, como otras neumonías atípicas o virales, patrón en vídeo deslustrado, y luego también, muy típico también ver consolidaciones parcheadas multilobales, que esto pues lo vamos a ver también más fácilmente en una imagen. Y luego, por supuesto, cuando tengo un empeoramiento desarrollado pues el cuadro grave, ¿no? el distrés, pues puedo ver un patrón de distrés respiratorio de adulto, pues un patrón en alas de mariposa con sus infiltrados algodonosos, que también miraremos una imagen. El TAC, bueno, el TAC sobre todo lo vamos a reservar para hacer un angio-TAC a aquellos pacientes que sospechamos un TEP, pero también, bueno, se puede utilizar en caso de dudas, me refiero. Si tengo un paciente que, por ejemplo, la radiografía no veo neumonía, la PCR me ha sido negativa, pero tengo una clínica muy compatible, bien, el TAC es mucho más sensible, me va a ver mucho más fácilmente los infiltrados. Así que, sobre todo el TAC, no lo hacemos tanto de rutina por la logística que es llevar un paciente que tiene que estar aislado al TAC y bueno, que a lo mejor con una radiografía pues puedo solventar bien el diagnóstico, pero sobre todo pues eso, saber que es más sensible, que si tengo dudas, no tengo claro el diagnóstico, saber que voy a ver mucho más fácilmente la neumonía. Bien, bueno, pues esta imagen muy clara, ¿no? De patrón intersticial bilateral, veis aquí pues bueno, todas estos infiltrados intersticiales, ¿vale? Este sería pues la imagen de estos patrones intersticiales en el TAC, ¿vale? Lo veis aquí, pues se ve bastante bien. Luego también tenemos el otro patrón que decíamos parcheado, ¿no? Que tenemos aquí pues un infiltrado, aquí tenemos otro infiltrado, otro por aquí, ¿no? En diferentes campos pulmonares, ¿no? El típico de una neumonía neumocócica pues sería un infiltrado pues segmentario o lobar con su broncograma aéreo, ¿no? Aquí pues son múltiples infiltrados en diferentes campos pulmonares. Y en el escáner pues lo podríamos ver pues así, ¿no? Un infiltrado, otro por aquí, ¿vale? Y luego pues nada, tenemos aquí un paciente pues nada, que tiene aquí su neumonía, parece que va pues relativamente bien, pero resulta que a los 2 días pues nada, hace un distrés, ¿vale? Esta sería la imagen pues típica del distrés. Bueno, para hacer el diagnóstico, por supuesto, tengo una clínica compatible, pero además tengo que hacer una confirmación microbiológica. De elección, por supuesto, la PCR y lo óptimo, bueno, pues en el exudado nasofaringio. ¿Problemas que tenemos? Bueno, pues que es verdad que es muy específico, ¿vale? O sea, tener un falso positivo es raro, pero el problema es
que tiene una sensibilidad del 70%, es decir, que hasta en un 30%, a pesar de que yo sí que tengo coronavirus, me va a salir la PCR negativa. Por eso no es una buena técnica, por decirlo así, para excluir el diagnóstico. En verdad no hay ninguna prueba que me vaya a decir 100% que no tengo en este momento el coronavirus, ¿vale? Entonces, pues bueno, la muestra típica, el exudado nasofaringio. Si, por ejemplo, resulta que me sale PCR negativa y tengo alta sospecha porque me viene con el paciente con clínica y demás, bueno, pues es verdad que puedo repetir la prueba a las 24 o 48 horas a ver si ahora sí que me sale positiva, bien. Pero también si tengo, por ejemplo, un paciente que está malísimo, que va a ingresar a la UCI, pues a lo mejor lo que puedo hacer es recoger también muestras, en vez del exudado nasofaringio, pues muestras del tracto respiratorio inferior, pues es un lavado bronquial alveolar, si el paciente va a estar en la UCI, etc. O sea, ahí pues esa sensibilidad pues aumenta bastante más, es decir, es mejor una muestra del tracto respiratorio inferior. Con respecto a los antígenos, bueno, pues los antígenos son muy útiles desde el punto de vista cuando son positivos. Cuando son positivos me confirma el diagnóstico y tiene una especificidad pues también eso, muy cercana a la PCR. El problema es que si tenemos el problema de la PCR con la sensibilidad, ¿no? Pues todavía con los antígenos tengo más falsos negativos, sobre todo en los asintomáticos. ¿Por qué? Pues que es que los antígenos, bueno, van a ser positivos en los 5 primeros días, ¿vale? Si yo, por ejemplo, estoy, imaginaos, en el día 6 o 7 de síntomas, pues resulta que a lo mejor el antígeno me sale negativo y según la PCR a lo mejor me sale positivo, ¿no? Es decir, que sobre todo me son útiles para dar el resultado positivo en los 5 primeros días. Si me sale negativo a partir del 5.º día, pues tendré que hacer una PCR, ¿vale? Si el antígeno me sale negativo, pues entonces a partir del 5.º día, pues hago la PCR y ahí a lo mejor la PCR, pues efectivamente me sale positivo, ¿no? O sea que, bueno, en resumen, antígenos, pues muy útiles los 5 primeros días si me sale positivo, si no, pues globalmente tiene más falsos negativos. Si resulta que lo que decíamos, tengo un paciente con síntomas que le he hecho PCR, antígenos, los he repetido y resulta que sigo teniendo alta sospecha, ¿vale? Pues además puedo hacer detección de anticuerpos. Recordad que los anticuerpos se detectan pues eso a partir del 5.º día. Entonces, pues bueno, también tengo que tener en cuenta porque si a lo mejor estoy, imaginaos, dentro de los 5 primeros días, el antígeno me sale negativo, la inmunoglobulina me sale negativa, no me va a excluir, ¿no? Así que, bueno, pues si estas pruebas repetidas además son negativas, hacemos la detección de anticuerpos y si tengo la IgM positiva, pues me confirmaría el diagnóstico. Esto tiene que ser por técnica de laboratorio, no por test rápido, el típico kit de hacerlo en el dedito, sino pues bueno, hacer una serología en el laboratorio, pues por ejemplo tipo ELISA o CLIA, etc. Bien, a ver, con respecto a esta tabla, vamos a ver, en general no se recomienda cribado en pacientes asintomáticos, salvo pues que efectivamente pues lo recomienden así las autoridades. Entonces, si se va a hacer un cribado en asintomáticos, pues se prefiere no hacer las pruebas serológicas, ¿vale? Por lo que decíamos de las limitaciones que tienen, sino que se prefiere hacer PCR o antígenos, ¿no? Entonces, hay una forma también en relación a la PCR, que es hacer un pooling, es decir, claro, la PCR es costosa, ¿no? Entonces, en vez de poner mi máquina de PCR por cada muestra un paciente, ¿no? Lo que puedo hacer es, bueno, pues meto a lo mejor 10 muestras, ¿no? De 10 pacientes en mi máquina de PCR, hago una vez la PCR, si me sale negativa, fenomenal, he dado por negativo a 10 pacientes a la vez, ¿bien? En cambio, si me sale positiva, pues bueno, ya sí que tendría que hacer cada una de esas pruebas individuales. Esto es mucho más, bueno, pues mucho más coste efectivo, ¿no? Porque si hacer un cribado, pues hacer muchas PCRs, pues bueno, también es una forma de optimizar, ¿no? Bien, esta tabla sobre todo la traigo para la interpretación de las serologías, ¿no? Entonces, si tenemos un test rápido, ¿vale? Sería en este caso un test rápido. El test rápido, el de que tengo mi kit y tengo ahí mi gota de sangre y lo hago yo mismo, ¿no? Lo que me va a detectar son anticuerpos totales, no me va a diferenciar entre la IgM y la IgG. Entonces, bueno, pues si de casualidad ha hecho un paciente asintomático un test rápido, bueno, pues una de dos, lo que puedo hacer es o hacer la serología de laboratorio o puedo hacer la PCR, ¿vale? Si me sale la PCR
positiva, nos vamos al siguiente esquema que ahora vemos, ¿vale? Si me sale negativa, pues ya está, asumo que esos anticuerpos totales es de una infección pasada, ¿no? Entonces, en ese caso, pues nada, no necesito aislamiento ni búsqueda de contactos. Luego, si hago las serologías de laboratorio, pues bueno, me pueden seguir estas diversas combinaciones. Puede ser que me salga una IgM positiva con una IgM negativa, y esto puede ser por dos circunstancias: o bien estoy al inicio de la infección, ¿no? Todavía no he desarrollado síntomas, pero sí que empiezo a desarrollar IgMs, ¿no? O bien puede ser que sea un falso positivo de una IgM por reactividad cruzada con otros coronavirus que yo ya he tenido previamente, que, ¿no? Que son los típicos, pues un 30% de los catarros pues está producido por otras cepas de coronavirus previas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues puede ser que pase esto. Si tengo esta situación de IgM positiva, IgG negativa en un paciente asintomático, hago la PCR. ¿Que me sale positiva? Pues estamos en una infección incipiente que todavía no ha desarrollado síntomas, y por supuesto, pues en los casos tengo que hacer aislamiento y búsqueda de contactos desde 2 días antes de comenzar el cuadro o tener la prueba positiva. Si me sale negativo, pues asumimos que es un falso positivo de la IgM por esa reactividad cruzada que decíamos. Y luego tenemos la circunstancia que ya tengamos un paciente que tiene IgG positivo, independientemente de cómo tenga la IgM. La IgM es que a veces puede durar muchas semanas, incluso meses. De tal forma que si tengo un paciente asintomático que tiene IgG positivo, ¿vale? Independientemente de cómo esté la IgM, pues ya está, no hace falta hacer PCR, porque esto es una infección pasada en un paciente asintomático. No tengo síntomas, tengo ya mi IgG positivo, pues no contagio ni tengo que hacer nada más. Bien, bueno, vamos un poco más a este caso de, pues tengo un paciente asintomático que le he hecho una PCR, pues bueno, pues asintomático una PCR, pues lo que puedo hacer es, una PCR positiva, si no realizo la serología para diferenciar si era esa persistencia de las PCRs que habíamos previamente, ¿no? Bueno, pues si no lo realizo, pues entonces tengo que asumir que es una infección activa aunque el paciente esté asintomático, ¿no? Pero si voy a hacer serología, bueno, pues entonces lo que diferenciamos es si tengo presencia de IgG positiva, pues eso es una infección resuelta. Si aún no he generado esa IgM negativa, pues estamos en un paciente asintomático con su PCR positiva que todavía no ha generado anticuerpos, por lo tanto estaré dentro de esos 10 primeros días donde efectivamente puedo infectar, con lo cual pues aislamiento y búsqueda de contactos. Muy bien, bueno, pues aunque ya lo hemos medianamente explicado en los esquemas anteriores, vamos a hablar un poco del aislamiento. Pues vamos a ver de forma general, desde el inicio de sintomatología, habíamos dicho, pues sobre todo en los casos leves, pues ya está, con 10 días la mayoría de los pacientes pues no son contagiosos. Pero es verdad que sí que el paciente, bueno, pues debe de estar sin síntomas los 3 últimos días. ¿Que resulta que es un paciente que ha sido una PCR positiva sin síntomas? Pues entonces contamos desde el día de la fecha primera en la que le hice el test, ¿vale? Entonces, bueno, los pacientes que han ingresado son pacientes que están peor, tienen mayor carga, con lo cual tenemos que prolongar pues fundamentalmente hasta 14 días. Incluso se habla de pacientes inmunodeprimidos o que, bueno, pues que han estado muy malos, pues incluso prolongar hasta 21 días. Pero bueno, esta es un poco la forma general. ¿Cuándo podemos, en un paciente que ha tenido su coronavirus, cuándo podemos desaislar? Bueno, pues podemos desaislar cuando tenga una PCR negativa, cuando tenga una IgG positiva, ¿no? Recordemos un poquito este esquema, ¿vale? Aquí la IgG a partir del 10º día. Y luego vamos a hablar aquí de también un concepto que es esto del CT. El CT son los ciclos térmicos, es decir, la cantidad de veces que tengo que poner a funcionar la máquina de la PCR para que siga detectando ese ARN del virus, ¿no? Entonces, habíamos dicho que había un problema, y es que a veces teníamos pacientes que seguían con la PCR positiva durante tiempo, ¿no? Pero que la mayoría de gente no transmitía más allá de los 20 días, ¿no? De tal forma que, bueno, si yo tengo que poner muchas veces a funcionar mi máquina, es decir, le hago más de 30, 35 ciclos, significa que en mi muestra había muy poquito ARN, con lo cual, si es positivo, pero tiene más de 30, 35 ciclos, ¿vale? Pues entonces lo puedo dar también por negativo y que no es contagioso, ¿vale? Bien, esto pues bueno, 30-35 va a depender del laboratorio con el que estemos, ¿no?
Pero bueno, la idea es que me puede salir positivo, pero que tenga un CT alto, es decir, unos ciclos térmicos que he tenido que poner en mi máquina muchas veces, significa que partía de muy poquita carga, con lo cual pues tampoco es transmisible. Muy bien, con respecto al estudio de contactos, claro, tengo un paciente que es positivo, ahora tengo que ver a los de alrededor si tienen también coronavirus. Entonces, el periodo de máxima infectividad o transmisión es 2 días antes de comenzar con la sintomatología, de tal forma que tendremos que preguntar al paciente cuándo comenzó los síntomas y preguntarle también con qué gente estuvo los 2 días antes desde los síntomas, y desde ese punto tenemos que, pues eso, preguntar a todos los que han estado alrededor siendo un contacto estrecho y hacerle la prueba, ¿no? Así que bueno, contamos desde los 2 días antes a que el paciente tuviera síntomas. Si resulta que el paciente no tuviera síntomas, pues entonces contamos desde 2 días previos a la prueba positiva. Bueno, entonces si tengo un contacto estrecho que ha estado, pues eso, menos de 2 metros sin la mascarilla y ha estado pues en contacto más de 15 minutos, pues eso si es un contacto de eso al que tenemos que hacer la prueba, ¿no? Tenemos que hacer eso, a PCR o antígenos. Si resulta que ese paciente que ha estado en contacto con el paciente positivo, resulta que tiene una prueba positiva dentro de los 3 primeros meses, ¿no? Pues claro, ahí estaríamos en un paciente que ya tuvo el coronavirus, que está en contacto de nuevo con un paciente con un coronavirus. Como la reinfección es rara, pero por otra parte es rara que sea que ya ha transcurrido menos de 3 meses, bueno, entonces este paciente pues no necesitaría aislamiento, ¿no? Porque no podría tener una reinfección. Y luego todos los pacientes a los cuales pues han sido contactos estrechos porque han estado pues eso, más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin mascarilla, a esos pacientes, aunque tengan una PCR negativa, recordad que había un 30% de falsos negativos, a esos contactos que han sido de riesgo porque han estado en contacto con el paciente positivo sin las medidas adecuadas, entonces sí que habría que aislarles igualmente a pesar de que tengan una PCR negativa. Muy bien, pues con respecto al tratamiento, bueno, ya sabéis que del tratamiento tenemos pocas evidencias, aunque algunas pues va habiendo, ¿vale? Y bueno, pues voy a hablar un poco de las medidas generales y también sobre, los datos que tenemos esclarecidos sobre lo que funciona y lo que no, y la mayoría, pues bueno, pues una gran incertidumbre, ¿no? Pero bueno. De medidas generales, pues los antitérmicos. Inicialmente hubo controversia que si los antiinflamatorios sí, el ibuprofeno no, porque resulta, bueno, pues todo esto no hay evidencia, ¿vale? Es decir, que podemos utilizar tanto antiinflamatorios como el paracetamol, como el metamizol, o sea que, bueno, pues si el paciente tiene fiebre le ponemos antitérmicos. Con respecto a oxigenoterapia, bueno, pues son pacientes que cuando evolucionan mal van a requerir bastante cantidad de oxigenoterapia, es decir, hay muchos pacientes pues que a lo mejor están con 2-3 litros y hasta ahí, pero es verdad que es frecuente que el paciente pues a lo mejor requiera, pues por ejemplo, más de 6 litros, pues para eso tenemos que poner una mascarilla con reservorio. Pues el Venturino, ¿por qué? Porque estaría un poco intermedio, pues bueno, porque genera aerosoles, ya habíamos dicho que bueno, que había que evitar generar aerosoles, así que bueno, pues de ahí, desde las gafas nasales convencionales, pues tendríamos que pasar al reservorio, y si el paciente, a pesar de estar con 15 litros, que es lo que da el reservorio, pues sigue con progresión respiratoria, pues por supuesto habría que valorar otros métodos de administrar oxigenoterapia, pues ya sea con gafas nasales de alto flujo, ventilación mecánica no invasiva, ventilación mecánica invasiva. La intubación precoz en aquellos que tienen indicación, pues por supuesto que mejora el pronóstico. Así que, bueno, pues en el caso que tengamos un paciente que sí que sea candidato a medidas invasivas, pues bueno, si el paciente está progresando muy rápidamente, habría que plantearse la intubación. Con respecto al decúbito prono, pues vamos a ver, por temas de ventilación perfusión, ¿no? Resulta que los pacientes que tienen distrés, pues estando en decúbito prono se realiza mejor el intercambio gaseoso. Así que, pues bueno, pacientes tanto que estén intubados o no, que estén en la planta, sí que se recomienda que duerman en decúbito prono porque, bueno, pues parece que sí que mejora el pronóstico. Con respecto a los broncodilatadores, pues tipo salbutamol o bromuro de dipatropio, etcétera, pues no hay evidencia.
pero bueno, pues sí que se pueden contemplar, pues sobre todo si tenemos un paciente con asma, EPOC, etcétera. Lo que sí hay que evitar es, pues bueno, que se administren de forma nebulizada para evitar los aerosoles. Hay que ponerlos en cartuchos presurizados y si el paciente le cuesta hacerlo, pues se le pone una cámara espaciadora. Con respecto a la fluidoterapia, bueno, pues no son pacientes que frecuentemente, aunque como todo puede pasar en la vida, pues se vayan a poner sépticos. Entonces, hay que evitar poner sueroterapia en exceso si no lo necesita, porque es verdad que con el distrés respiratorio pues sí que puede empeorar. Así que evitamos la fluidoterapia agresiva, o sea, si lo necesita por el motivo que sea, se administra, si no, no se pone por sistema. Con respecto a la administración de otros antibióticos, pues es verdad que no es muy frecuente la sobreinfección bacteriana. Si la sospechamos, pues se puede considerar, si no, pues no deberíamos de poner antibiótico a todos los pacientes por defecto. Con respecto al plasma de convalesciente, bueno, pues es verdad que todavía, aunque hay varios ensayos clínicos, no se ha demostrado que sea, bueno, pues que tengamos evidencia sólida de que vayan mejor los pacientes. Tampoco parece que vayan peor, pero bueno, todavía es un área pues, de incertidumbre. Con respecto a anticoagulación, pues claro, si hemos dicho que dentro de la fisiopatología pues tenemos componente de hipercoagulabilidad por la situación y demás, y que además pues tenemos mayor riesgo de tromboembolismo, pues a los pacientes que ingresan pues se les pone a todos heparina o se les pone profilaxis, ¿no? para evitar pues que haya un evento trombótico. Es verdad que a veces que estando en dosis profilácticas, por ejemplo, pues no sé, 40 de enoxaparina, pues pueden tener eventos trombóticos, así que a veces en algunas circunstancias, aunque esto también está sin esclarecer claramente, se puede considerar poner dosis intermedias, por ejemplo 60-80 miligramos cada 24 horas en un paciente, pues, bueno, pues como medida profiláctica. Y luego, por supuesto, pues hay que anticoagular a los pacientes que han tenido pues, un evento trombótico. Bien, con respecto a fármacos que tienen actividad más bien en la fase viral, ¿no? Tenemos una fase más viral los primeros días y luego posteriormente una fase más inflamatoria. Bueno, pues entre los fármacos así que inicialmente parecía que tenían cierta actividad in vitro, como el lopinavir-ritonavir, el darunavir-ritonavir, la hidroxicloroquina, etc. Bueno, pues todos estos ya en los ensayos clínicos han demostrado que no sirven. Lo que pasa es que es verdad que se han puesto mucho, ¿vale? Pero es verdad que, bueno, pues ya actualmente no se utilizan. También, pues bueno, el interferón también se ha utilizado. Y luego, pues bueno, eso del rendisivir. El rendisivir es un fármaco, bueno, pues que es antiviral, que inicialmente se investigó para el ébola y que, bueno, pues que parecía que podía tener cierta actividad. Y de momento lo que ha demostrado no ha sido disminuir la mortalidad, pero sí que es verdad que acortar el tiempo de sintomatología. En principio, ¿quiénes son los que tienen pues mayor beneficio de utilizar el remdesivir? Bueno, pues pacientes que estén en la fase viral, es decir, que todavía no necesiten oxígeno a altas dosis, pero que efectivamente pues, que estén un poquito más malos, ¿no? Que estén en la fase viral, que estén necesitando un poquito de oxígeno y entonces pues se les pone un poco con la esperanza de que no progrese. Y luego, con respecto a la fase inflamatoria, pues bueno, la dexametasona a dosis de 6 miligramos al día durante 10 días, pues sí que ha demostrado que efectivamente disminuye la mortalidad, ¿vale? Por eso es el típico fármaco que les ponemos a los pacientes que ya están, pues eso, en una fase en la que necesitan oxígeno para evitar la progresión. Bien, entonces, pues bueno, esto sí que tiene evidencia 1A. Bueno, también se puede poner, en vez de dexametasona, que es el que tiene el estudio, pues también se puede poner metilprednisolona o, bueno, pues depende un poco también lo que tengamos en nuestro hospital. El tocilizumab es un fármaco que es anti-IL-6, ¿vale?
También hay otro anti-IL-6, el sarilumab, ¿vale? Pues estos fármacos, es verdad que tienen, bueno, el tocilizumab sobre todo tiene varios estudios, ¿no? En el que pues no parecía que disminuyera la mortalidad, pero sí que es verdad que, bueno, pues cuando lo pones sí que ves bastante mejoría, sobre todo, pues bueno, pacientes que están justo que se están poniendo malos, pues puede tener beneficio y efectivamente sí que hay un estudio reciente que junto con la dexametasona, pues efectivamente reduce mucho más la mortalidad. Así que, bueno, pues el tocilizumab también muy buena opción. Y luego, pues bueno, hay otros muchos fármacos, anakinra, que es anti-IL-1, pero también tiene actividad anti-IL-6, etc. Bueno, pues vamos a pasar un poco con el tema de la inmunidad y las vacunas. Entonces, bueno, de forma general, hablando de la inmunidad, la que se adquiere naturalmente, ¿no? Bueno, pues lo que se producen son anticuerpos frente a la proteína S. Esta sería la proteína S, ¿vale? Donde se generan, contra lo que se generan los anticuerpos, sobre todo frente a esta región, ¿vale? Que es un poco donde es verdad que se pueden concentrar pues, algunas mutaciones. Las vacunas, pues bueno, también van frente a la proteína S, pero van frente a una zona que es pues, más estable, menos susceptible de mutación. Bien, bueno, pues además de la respuesta pues de anticuerpos, ¿no? Pues también tenemos respuesta celular. Pues respuesta de CD4, CD8, está por supuesto, no se puede determinar en la práctica clínica, pero efectivamente pues, también hay inmunidad celular. Claro, con el tiempo que llevamos de pandemia, pues desconocemos cuánto es la duración de la inmunidad adquirida naturalmente, de tal forma que, bueno, pues no sabemos exactamente cuánto dura esta inmunidad. Es verdad que cuando cuantificamos los anticuerpos, los pacientes que han tenido más síntomas tienen más cantidad total de anticuerpos. En cambio, los pacientes que lo han pasado más levemente tienen pues, menos cantidad de anticuerpos. En cualquier caso, y es verdad que es relativamente frecuente ver que los pacientes pueden ir perdiendo los anticuerpos, es decir, que yo los dejé detectar en la analítica, sobre todo pues, en relación a la intensidad de los síntomas. Un paciente que ha estado muy malo es más difícil que negativice los anticuerpos, en cambio un paciente que lo ha pasado muy levemente a lo mejor los negativiza, supongamos, pues a los 2-3 meses, ¿no? Por ejemplo. Pero esto es verdad que el que yo no los detecte en la sangre no significa que yo tenga, por ejemplo, pues eso, células de memoria que luego sea yo capaz de fabricarlos cuando me vuelva a exponer, ¿vale? Entonces, pues bueno, si no detecto la analítica los anticuerpos no implica pues, que haya una ausencia de inmunidad. Bueno, pues a ver, vamos un poco con las vacunas. Lo primero que vamos a ver es un poco el resolver el misterio de cómo se ha podido producir tan rápido, ¿no? Y es que, bueno, si aquí tenemos pues el desarrollo normal de una vacuna, ¿no? Pues bueno, pues se hacen estudios, por ejemplo, en ratones, luego hay una fase 1, una fase 2, una fase 3 que se van haciendo consecutivamente y luego, pues bueno, se aprueba y luego se produce. Lo que pasa es que aquí lo que hemos hecho, porque lógicamente pues corre mucha prisa el desarrollo de las vacunas, es solapar algunas fases. Bueno, todo lo que es el estudio en las fases preclínicas pues ya estaba muy avanzado de modelos, o sea, con modelos animales, con formas nuevas de hacer vacunas, etcétera, y luego ya pues al tener esta fase también bastante avanzada, luego lo que se puede hacer es pues juntar las fases, ¿no? A la vez que hago fase 1 voy haciendo estudios de fase 2, una vez que estas fases, pues voy haciendo fase 3 y la producción, de tal forma que aquí lo que estoy haciendo es pues, juntar todas estas fases y luego ya finalmente pues, bueno, pues se aprueba y podemos acortar pues, el tiempo de producción y eso es un poco pues, lo que se ha hecho. Bien, tipos de vacunas que tenemos, pues vamos a ver, tenemos las vacunas que se producen a partir de proteínas, pues por ejemplo, por ejemplo el de la hepatitis B, pues lo que hacemos es eso, introducir unidades del virus, ¿no? Luego tenemos a partir del virus, pues atenuado o inactivado, que eso serían un poco los métodos más tradicionales con los que más experiencia tenemos. Y luego, bueno, pues por otro lado, pues tenemos un poco formas un poco más innovadoras, que sería, por ejemplo,
pues aprovechando un virus, introducimos, pues, por ejemplo, genes del virus al que estemos haciendo la vacuna, ¿no? Por ejemplo, el coronavirus, y así vehiculizamos esa información, ¿no? O, por ejemplo, pues eso, el ARN o el ADN. Todos estos son métodos pues, muy innovadores. Y luego también otra cosa a comentar para tener en cuenta es que, claro, la infección natural, al haber pasado, bueno, pues por las vías respiratorias altas, pues nada, generamos también inmunoglobulinas en la mucosa, la IgA, y luego también inmunidad pues a nivel sistémico. Si yo administro una vacuna, bueno, pues estoy generando inmunidad, pero no está pasando por las vías respiratorias. Y esto es un poco lo que implica que, bueno, pues las vacunas, pues lo óptimo, lo optimísimo serían intranasales, porque también generaríamos inmunidad a nivel de las fosas y evitaríamos la transmisión. De este otro modo, pues bueno, no es tan, o sea, uno puede adquirir la infección y no desarrollar la enfermedad porque tiene defensas, ¿no? Se ha generado inmunidad por llegar a las de forma sistémica, pero claro, al no haber pasado por las fosas, pues sí que uno puede bueno, pues puede adquirir la infección, no padecerla, pero contagiarla. Bien, pues vamos un poquillo con cada uno de estos modos y ver de forma general, pues bueno, las vacunas que tenemos, aunque luego pasemos un poco más concretamente a las más utilizadas. Entonces, pues bueno, a partir de proteínas, pues bueno, serían pues las que tenemos más experiencia, ¿no? Por ejemplo, pues la hepatitis B, la HPV, la varicela. Entonces estas pues son pues seguras y estables. Lo malo que tiene es que, bueno, pues requiere mucho tiempo de producción, es difícil la producción y además pues necesito múltiples dosis, de tal forma que, bueno, pues está muy bien por una parte, pero por otra parte para atajar una pandemia pues a lo mejor no sería un poco lo más fácil, ¿no? Por la producción, las múltiples dosis, etcétera. Entonces, de este grupo, pues ¿cuáles tenemos? Pues la de Sanofi y la Novavax, que estas estarán, pues en principio, por lo que parece, pues a lo mejor más para verano, están, bueno, pues todavía un poco pendientes de completar los estudios y de la aprobación. Luego tenemos pues, bueno, vacunas a partir de virus, ¿no? De virus inactivados, virus atenuados. Por supuesto, en estas también tenemos experiencia, ¿no? Por ejemplo, pues la polio, la gripe, sarampión, bueno, pues estas tenemos también mucha experiencia. También, como nos pasaba con las anteriores, pues tenemos también dificultad de producción. Además, los inactivados, como son los inactivados, pues bueno, es el virus que... Bueno, que en este caso estaría inactivado o muerto, con lo cual, pues bueno, pues es seguro. En el caso de los atenuados, pues bueno, es verdad que, bueno, pues que podríamos tener una infección subclínica, etcétera, pero bueno, son vacunas que tenemos experiencia. O sea, es verdad que las atenuadas, pues bueno, tienen más inmunogenicidad porque al fin y al cabo es como más parecido a la infección natural. Bien, en este grupo pues estarían pues, las vacunas chinas que bueno, pues son las Sinovac y luego pues las de Sinopharm, que serían las de Pekín y las de Wuhan. Y esas pues se están administrando, pues además de en China, pues también en otros países que lo vemos también un poquillo en algún mapa. Bien. Luego, a partir de otros virus, pues lo que decíamos, ¿no? De que aprovechamos, por ejemplo, que tenemos el adenovirus, le metemos el material genético del coronavirus, ¿no? Y entonces pues lo que generamos es la inmunidad a partir de esta, bueno, utilizamos ese material aprovechando la estructura del adenovirus. Entonces esto tiene la ventaja de la rapidez de producción. Y luego, pues bueno, claro, si por ejemplo los adenovirus, que es un virus muy importante, muy extendido, si uno ya tiene cierta inmunidad o inmunidad frente al adenovirus, pues tenemos riesgo de a lo mejor generar menos respuesta, ¿vale? Es decir, que bueno, podemos tener riesgo de pobre inmunogenicidad, ¿bien? Entonces, ¿estas cuáles son? Pues la de AstraZeneca, la de Janssen, la Sputnik y otra de las chinas. Bien, y luego pues los modelos un poco más novedosos serían los de a partir de ácidos nucleicos, en los cuales pues bueno, lo que hacemos es en una nanopartícula, una micela, ¿no? Bueno, pues por electroporación se mete el ARN o el ADN, entonces al administrarlo con la vacuna, lo que va a pasar es que se mete en las células ese ARN
o ADN se libera en las células, se produce la cadena correspondiente que va a traducir la proteína spike, la proteína S, y entonces una vez que hemos producido esa proteína viral, bueno, pues va a generar esa respuesta inmunológica. Estas son, pues nada, la de Pfizer y la de Moderna. Esta tiene una ventaja muy importante, que es la rapidez de producción, no hay riesgos de que haya una inserción mutagénica. Es verdad que como es un método muy novedoso, son las primeras que se han hecho así, pues no hay experiencia comercial y hay desconocimiento un poco pues a largo plazo, ¿no? Porque la limitación al fin y al cabo es pues el tiempo que hemos hecho el estudio, y luego pues bueno, lo de las nanopartículas lipídicas pues también requiere pues bajas temperaturas para conservación y transporte. Bueno, pues a ver, ¿qué es lo que nos encantaría de una vacuna? ¿Qué características nos encantaría que tuviera? Bueno, pues que nos previniera de la infección, que además, bueno, pues no desarrollara síntomas, que si los desarrollara, pues por lo menos que no tuviera que llegar al hospital, que si llegó al hospital no llegara a necesitar pues cuidados intensivos, o que no llegara al fallecimiento, y además pues prevenir la transmisión, ¿no? O sea, que es verdad que lo óptimo sería que todos estos puntos los tuviéramos cubiertos. De momento lo que tenemos en la mayoría de las vacunas es que lo que se evita, bueno, no se evita la infección, por eso decíamos que, bueno, con la vacuna lo óptimo sería que fuera intranasal para evitar la infección, pero es verdad que, bueno, pues si me infecto, no desarrollo la enfermedad. O sea que, bueno, eso es fundamentalmente este paso en el que, bueno, pues en lo que efectivamente actúa. Efectivamente nos encantaría que actuaran en todos los puntos. Lo que pasa es que para eso también necesitamos más tiempo de observación en los estudios, etc. Bien, o sea que lo que hace sobre todo es prevenir el desarrollo de la enfermedad, aunque no, bueno, no previene pues que si uno está vacunado adquiere la infección y lo pueda transmitir. Bien, o sea, esto es de momento un poco lo que se ha visto, por eso hay que mantener las medidas de prevención. Luego, en los estudios, bueno, pues lógicamente se hacen las recomendaciones en base a los estudios, me refiero, no es que las embarazadas les vaya a pasar nada, lo que pasa es que en los estudios clínicos no se han incluido embarazadas, así que en las embarazadas, por ejemplo, pues habrá que sopesar riesgo-beneficio. Así que, bueno, pues en los estudios, pues la mayoría de ellos pues, no se han representado ni inmunodeprimidos, ni menos de 16 años, ni embarazadas. En cambio, pues bueno, hay bastante buena representación de la mayoría de los grupos, pues bueno, tanto mayores de 55 años, como con otras comorbilidades, con infecciones previas por coronavirus demostrados, o sea que bueno, que pues en este aspecto son muy amplios, aunque puedan tener pues bueno, áreas de incertidumbre porque no se han probado en esos grupos específicamente. Bien, bueno, ¿qué es lo que pasa con los pacientes que ya han pasado la infección previamente? O sea, ¿les vacunamos o no les vacunamos? Bueno, pues es verdad que decíamos que la reinfección es posible y además habíamos visto que la inmunidad natural va para una parte un poco más inestable y que tenemos variantes y además puede variar un poco pues esa respuesta, ¿no? De tal forma que aunque es rara la reinfección y de momento llevamos poco tiempo de experiencia con el virus, ¿no? Bueno, pues sí que se incluyó en los estudios, pues en la mayoría de las vacunas se incluyeron pacientes que también habían tenido pues, la infección natural. Es verdad que bueno, pues lo que va a hacer, o sea, lo que se ha visto es que aumenta y refuerza la respuesta inmunológica, es decir, que bueno, pues se ve que es segura, puede ser que es verdad que puedan desarrollar un poco más de efectos adversos tipo fiebre, cefalea, etcétera, pero bueno, pues sí que está probada también en la mayoría de los casos de las vacunas. Entonces, pues bueno, sí que es verdad que tiene casi el doble de frecuencia, aparece uno más efectos sistémicos y por eso pues se discute sobre si a estos pacientes que ya han pasado el coronavirus se les debe vacunar con 1 o 2 dosis. Esto también mucha área de incertidumbre y esto puede ir variando, por supuesto, pues a lo largo de los días, de semanas, meses, etc. Entonces, pues bueno, de forma así muy general, pues más de 55 años, que es factor de riesgo y que cuanto más mayor es el paciente, menos efectos adversos tiene la vacuna, ¿vale? Bueno, pues en esos casos se les administra 2 dosis. En cambio, la gente joven sí que tiene mayor riesgo pues, de hacer un cuadro febril con la vacuna o de hacer cefalea o artromialgias. Bueno, pues en esos casos pues, bueno, pues se puede administrar
una sola dosis, ¿vale? A los 6 meses después del diagnóstico de la infección. Y luego, pues bueno, claro, uno se pregunta y dice, bueno, ¿y cómo sé yo si lo he pasado o no para vacunarme o no? Esto pues no sería coste efectivo y no se recomienda, ¿vale? Entonces, pues no se recomienda la realización de serologías sistemáticas antes o después de la vacunación. Luego, como os podéis imaginar, claro, uno puede finalmente, a pesar de estar vacunado, contagiarse, pues bueno, las serologías pueden diferenciar si esa serología es positiva por la vacunación o por la infección previa, ¿no? Por supuesto, si uno se ha contagiado a pesar de la vacunación, pues se hace PCR, pero bueno, me refiero que son las serologías distintas. Bueno, y vamos a ir con cada una de ellas, vamos, sobre todo las que más extendida está su uso. Bueno, pues la de Pfizer, pues son 2 dosis y se separan pues 3 semanas. La conservación, como es como son vacunas de material genético, pues tiene que ser pues, a muy baja temperatura. Y en el estudio pues ha demostrado pues, una alta eficacia, pues casi un 95%. ¿Cuándo empieza a ser la respuesta óptima? Cuando pues empezamos a tener una protección, pues a partir de los 7 días de la segunda dosis. Y luego, pues bueno, la gran mayoría de las vacunas nos pasa un poco lo mismo, y es que se desconoce la duración de la inmunidad. ¿Por qué? Porque bueno, los estudios, en principio, pues les ha seguido entre 2 y 3 meses, y luego el tiempo también que llevamos de administración de vacuna pues es limitado, ¿no? Pues no se puede demostrar duración a los 5 años si no han pasado 5 años, ¿vale? O sea que bueno, pues esa es una de las limitaciones. No se incluyeron inmunodeprimidos, así que bueno, pues en esos casos hay que individualizar, y luego pues bueno, no se han notificado grandes efectos adversos ni mucho menos, ¿vale? Sino que bueno, pues es verdad que la gente joven pues puede tener sobre todo un poco más de reacción vacunal en la segunda dosis, pero bueno, pues que serían las típicas de las vacunas, tanto reacciones locales, tipo pues dolor en el lugar de administración, fiebre, astenia, cefalea, etc. Y luego pues nada, simplemente decir que es un poco la más extendida a su uso, pues se está administrando hasta en 61 países. Luego la Moderna, pues también son 2 dosis, separados en este caso pues de 4 semanas. También requiere conservación en frío y tiene una eficacia también muy alta. En este caso, pues se empieza a tener protección óptima pues a partir de los 15 días después de la segunda dosis. Y al igual que decíamos con la de Pfizer, pues bueno, pues no se incluyeron inmunodeprimidos, se desconoce la protección a largo plazo y los efectos adversos, pues pasa un poco lo mismo que decíamos previamente. Bueno, también es una vacuna que está muy extendida su uso. Luego la de AstraZeneca. La de AstraZeneca, recordad que es las que teníamos material genético que se vehiculizaba. En vez de por las nanopartículas estas de lípidos, pues lo que se hacía es vehiculizarla por los adenovirus. De tal forma que, bueno, en este caso, pues también se han visto 2 dosis, separadas por 10-12 semanas, y ya tenemos la limitación que teníamos de la conservación, sino que se puede conservar, pues eso, a 2-8 grados. La población, bueno, pues vamos a ver, también depende lo que siempre decimos, de a quién hemos probado la vacuna en el ensayo clínico, así que, bueno, en estos casos, pues se reserva un poco más en población más joven. Y luego, claro, al tener al estar también vehiculizada por los adenovirus, pues teníamos ese riesgo de que no generara tanta inmunogenicidad, porque teníamos previamente a lo mejor inmunidad cruzada frente a los adenovirus. En estos casos se ha probado en pacientes sin infección previa y la eficacia pues sería de un 70%. La vacunación, pues, la vacunación pues ofrecería protección a partir de los 15 días después de la segunda dosis. Y luego, pues bueno, en inmunodeprimidos tampoco está aprobado, y en este caso, pues bueno, pues se prefiere administrar las vacunas previas. Tampoco se desconoce la protección a largo plazo. Los efectos adversos, pues pasa un poquito lo mismo que decíamos previamente. Esa sería un poquillo donde se está administrando. Y luego, pues a ver, la Sputnik serían 2 dosis que, bueno, se separan 3 semanas. La conservación también no tiene esas limitaciones, y un estudio reciente publicado pues también tiene una eficacia muy buena. La Sinovac, que es una de las vacunas chinas, también 2 dosis, separa de 15 días, se conserva también bien y también pues muy eficaz. Luego es verdad que hay muchas más vacunas, otras también que están pendientes de venir. Por ejemplo, la próxima que puede venir es la de Janssen. Tiene la ventaja de que es una dosis. Luego, pues bueno, la eficacia en principio
pues es un poquito más baja, pero lo que tiene de ventaja es que sí que parece demostrar riesgo de hospitalización y de muerte, porque es verdad que los pacientes, pues bueno, en el seguimiento de las 4 semanas, pues ninguno de los que finalmente contrajo la infección, pues tuvo riesgo de, o sea, no requirió pues ingreso. Y luego, pues nada, parece que la evidencia inicial pues tiene protección contra la infección asintomática. Espero que os haya servido mucho, pues ya sea para bueno, pues vuestra práctica clínica, para la vida, ¿vale? Y espero pues nada, que os vaya muy bien y que nos podamos seguir viendo próximamente. Muchas gracias.